Más Novedades Yucatán presenta Más Salud con el Dr. Eric Ojeda. Hola, ¿cómo están, amigos? Aquí les saluda a su amigo el Dr. Eric Ojeda en nuestra segunda emisión de este podcast de Más Salud, aquí en tu casa, Más Novedades Yucatán. Y en este caso, la verdad es que me siento totalmente y profundamente honrado de tener acá a un gran médico que yo creo que se necesita poca presentación, pero bueno, por sí solo él es una gran persona, es un gran médico y yo creo que hay muchas mujeres que lo conocen porque se relaciona muy directamente al tema del embarazo. Y pues bueno, sin más preámbulos, aquí les presento al doctor Eric Ojeda Sosa. Él es médico radiólogo aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, y pues tiene una alta tasa de, pues ahora sí que, pues confirmaciones del sexo, que es porque todo el mundo lo conoce, y evidentemente su gran calidad diagnóstica. El doctor Ojeda Sosa se formó acá en la ciudad de Mérida, Yucatán, en la Universidad de la UADY, y posteriormente hizo sus estudios en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México, y pues de regreso aquí en la ciudad de Mérida, pues inició en el campo de la radiología, y obviamente es uno de los pioneros en el área de ultrasonido, cuando pues se utilizaba esos primeros ultrasonidos que me ha comentado él muchísimas veces, que tardaban hasta, no sé, varios minutos o varias horas en poder realizar un ultrasonido. Y se realizaban alrededor de unas 4 o 3 ultrasonidos en un día, más o menos, ¿no? Más o menos, alrededor entre 3 y 7 se hacía, era la programación. Más o menos. Bueno, pues el tema de hoy aquí en este segundo podcast es el tema del embarazo a detalle, todo lo que tiene relación con los miedos, las emociones, los mitos y todo lo que conlleva a la expectativa de este gran proceso que lleva a la mujer y evidente la formación de un bebé. Y evidentemente la proyección a futuro y cualquier detalle que el doctor Ojeda Sosa nos pueda, pues obviamente ilustrar durante este tema del embarazo. Y quiero comentarles algo que es muy importante. Yo creo que todas las mujeres en algún punto de la vida han soñado con casarse. Ahorita no sé si tanto como están los tiempos, pero en algún punto sí desean pues tener un bebé. Y cuando una persona tiene un bebé, pues empiezan a entrar pues ciertas dudas, ciertas emociones, ciertos sentimientos encontrados, que las personas, las mujeres, pues hacen mucho detalle de esto, que a veces el hombre no comprende tanto, o inclusive a veces la familia recomienda ciertas cosas que a veces generacionalmente se han dicho o dado, ¿no? Y bueno, pues el embarazo es un tema que el doctor Ojeda Sosa domina al 100% desde ahora sí que desde el punto de vista como médico, como psicólogo y como papá, ¿verdad? En este caso déjenme decirles que él es mi papá y me siento profundamente honrado de empezar pues este tema, el segundo podcast con él. Y pues bueno, doctor Ojeda Sosa, pues bienvenido. Y pues el embarazo. Surgen muchas dudas respecto cuando se forma un bebé y lo que puede pasar y cuándo se forman exactamente los órganos. Y yo creo que todas las mujeres en algún momento entran en una aplicación o entran a Google y ahí pues buscan la manera de poner qué se está formando del bebé, qué semana se forma tal cosa. Y quisiera que nos expliques más o menos, porque a veces muchas mujeres pues dicen, bueno, ya se está moviendo el bebé y todavía es la 5ª semana y pues uno dice, bueno, en la 5ª semana todavía es el saco, o sea, no hay movimiento. Entonces, en el desarrollo normal del ser humano, en el ultrasonido o en la formación normal, o hasta qué punto el ultrasonido puede detectar ya al bebé, o cuáles son las estructuras que podemos identificar al inicio del embarazo por el ultrasonido. Bueno, primero pues muchas gracias por la recepción, gracias por la presentación, la verdad muy halagado, pero la verdad es que siempre hemos realizado la práctica de la medicina con un enorme gusto, con un gran sentimiento de la humanidad hacia todas las personas que nos hacen el favor de vernos todos los días y la confianza que ellos depositan en nosotros. Y tienes razón, realmente la obstetricia, el desarrollo del ser humano, constituye uno de los fenómenos más impresionantes que suceden en la vida. Cuando te preguntan cuándo se empieza a formar un bebé, pues pudiera yo decirte que se empieza a formar desde 5 minutos después de haber tenido un acto sexual, o puede iniciarse 3 días después de haber tenido el acto sexual, porque ello está comprometido la unión de los dos gametos, el óvulo y el espermatozoide. Pero ya que se unen, en ese momento empieza una serie de cambios dentro de esa sola célula que se llama cigoto o huevo, para que aproximadamente en 30 horas se produzcan las 2 primeras células hijas. Esas 2 células hijas a su vez van a
multiplicarse en 24 horas y formar 4 células hijas. Y lo más impresionante del desarrollo del embarazo es que ellas no saben qué van a formar. Llega un momento donde las células pueden formar diversos linajes celulares. Pueden formar desde un cerebro, los riñones, el sistema circulatorio, pero conforme avanza el embarazo, conforme avanzan los días, estas células adquieren una capacidad especial para formar diversos tejidos. Aproximadamente a los 5 o 6 días, esta estructura, conformada ya por numerosas células, aproximadamente 200 o 300, llega a la cavidad endometrial y en esta segunda semana se introduce a la parte interna del útero que se llama el endometrio, que allá empieza una serie de divisiones celulares y formaciones. Este primer periodo del desarrollo del nuevo ser recibe el nombre de periodo embrionario. Y en este periodo embrionario, que tarda aproximadamente 9 semanas, se desarrollan todos los órganos del ser humano. Para iniciar a partir de la semana 9, el periodo conocido por nosotros como el periodo fetal y que termina hacia la semana 38 de la fecundación o de las 40 semanas del primer día del último periodo menstrual. Después de formado el embrión, viene un proceso de maduración, de especialización de las células que cada vez es mayor, sobre todo en el cerebro, pero habrá algunas estructuras que tendrán que continuar su desarrollo, como el cerebro, como son los pulmones y algunas áreas de los riñones, que incluso llevan hasta 4 años después del nacimiento de un bebé. Este desarrollo extraordinario ha venido siendo posible observarlo a través de una técnica médica que se llama el ultrasonido. El ultrasonido es un método que utilizamos nosotros en las cuales, mediante la emisión de ondas sonoras, es posible atravesar los tejidos blandos del cuerpo y mediante el choque de estas ondas y el regreso de las mismas, a través de un pequeño elemento que se coloca sobre la piel del paciente, es posible obtener una serie de señales eléctricas que son interpretadas en una computadora para poner puntos blancos y negros y obtener una imagen fija. Conforme se repiten las imágenes, puedes tener una serie de imágenes repetitivas, hasta en 250 o 500 imágenes por segundo, lo cual te dará la impresión de que estás viendo un tiempo real. Esto ha permitido la observación del embarazo desde etapas tan tempranas como 15 días después de la fecundación hasta el nacimiento. Nos ha permitido también conocer este desarrollo anatómico. Y es posible que nosotros veamos el desarrollo del embarazo tan temprano como 15 días después de haber tenido las relaciones sexuales. Esto es precisamente cuando la mujer espera la menstruación y no llega. Nosotros veremos un pequeño saco gestacional dentro de la matriz, dentro del endometrio, como una imagen redondeada con líquido que mide aproximadamente entre 2 y 3 milímetros. Esto tendrá un desarrollo progresivo hasta que vayamos viendo la conformación, la aparición del bebé a las 6 semanas, donde podemos detectar el latido y lo podemos escuchar. E iremos viendo cómo se va conformando, cómo aparece el polo de la cabeza, cómo aparecen las extremidades. Llegando aproximadamente a la semana 10 u 11, donde podemos identificar al bebé ya piernas, brazos, cabeza, cerebro. Podemos identificar no solamente eso, el corazón, su estructura anatómica. Esto ha llevado a la idea de cuántos ultrasonidos vamos a necesitar. Sí, bueno, al final de cuentas, la mujer que se embaraza siempre, yo creo que lo primero que realiza es una prueba de embarazo casera, que se hace en orina, creo que lo inicial. Y habitualmente, cuando es positivo, acude al médico y el médico normalmente le pide una prueba confirmatoria que es de sangre. Y posteriormente, el momento más ideal para hacer el primer ultrasonido, en caso que sea esto positivo en sangre, es alrededor de la 5ª o 6ª semana. Cierto, y de hecho ese ultrasonido habitualmente lo realiza su médico ginecólogo en su consultorio mediante la utilización de un ultrasonido, el cual habitualmente realiza por vía vaginal. El médico se acerca mucho con el transductor al útero y le permite ver. Y con ello, habitualmente el médico ginecólogo hace la confirmación
dentro del útero del saco gestacional o del embrión ya visible. Y ese es el primer contacto. No es el primer momento donde nos envían para hacer el estudio, a menos que haya una complicación como sangrado transvaginal y en donde el médico quiere saber si existe vitalidad o si el desarrollo del embrión se está dando adecuadamente o si existe alguna complicación como un desprendimiento del saco. Y habitualmente cuando una mujer ya está esperando el latido cardíaco, digo, muchos desconocen cuándo exactamente inicia el latido cardíaco y cuándo realmente se puede detectar por ultrasonido. Y esto es normalmente por estudio transvaginal, se podría revisar. Exacto, realmente el estudio transvaginal, el gran aporte que tiene es que permite el acercamiento de un elemento que usamos que se llama transductor hasta pocos centímetros del sitio donde está implantado el embarazo. Esto nos permite tener una gran visión y una gran resolución, no solamente de la bolsita, sino de los diversos elementos que forman al embrión. Nos permite detectar el latido cardíaco que habitualmente se inicia entre 96 y 100 latidos por minuto. Y el primer momento donde lo vemos es aproximadamente de las 5 semanas, 5 días y las 6 semanas aproximadamente, o cuando el embrión tiene una medida de aproximadamente 3 milímetros. En ese momento ya podemos detectar el latido del corazón. Eso es cuando lo vemos. Muchas veces, a veces los ginecólogos envían a veces el ultrasonido porque no se detecta el latido cardíaco y siempre es una primera llamada de atención y es un primer miedo que los papás primerizos principalmente pues tienen ese miedo de que el doctor dice no se escucha el latido cardíaco. Y yo creo que es importante comentar que a veces igual influye la capacidad del equipo para detectar, pues obviamente, estructuras muy chiquititas y a veces los equipos que a veces podrían utilizar no son lo suficientemente precisos y a la hora de venir a hacer un ultrasonido, pues bueno, se pueden detectar con un equipo pues, de alta calidad o alta gama, pues esos pequeños latidos que a veces ya podemos inclusive ver con color. Es cierto, realmente es importante. Lo primero es considerar que una mujer pudiera no ser totalmente regular. Y lo que estamos considerando como 6 semanas pudieran ser probablemente 5 semanas. Pero 6 semanas de la última menstruación, pero realmente no tiene ese tiempo. Ella no ovuló el día 15, ovuló el día 20 o el 21 o el 25, lo cual pudiera dar la apariencia de que tiene un tiempo menor y existe un estado de preocupación porque no se ve el embrión. Y la otra posibilidad es que la prueba esté positiva, pero no se vea el embarazo dentro del útero. Nosotros utilizamos un término con gran frecuencia que se llama para esos casos embarazo de localización no conocida. Y puede variar desde un embarazo tan temprano que no se ha visto hasta un aborto que ya se produjo o bien la implantación del embarazo por fuera. La calidad de los equipos es muy importante. La experiencia de quien lo hace también es muy importante, pero sobre todo es más importante el cuidado, la precaución que se tenga para manejar estas condiciones que no son habituales y tener una gran dosis de paciencia para esperar la aparición del embrión. Todos estos elementos son muy importantes, pero lo más importante es la precaución, el cuidado del embarazo y el cuidado de la mamá. También yo creo que también sería importante, este es un primer miedo que evidentemente sucede cuando uno inicia el embarazo, es ver si está en la localización correcta, si es solamente un bebé o un producto y evidentemente si tiene latido y está en el rango normal. Yo creo que actualmente muchas personas que tienen un embarazo también se preguntan si es posible que al inicio del embarazo pudieran detectar como factores predisponentes o alguna cuestión, principalmente cuando uno está buscando pues síndromes o alguna cuestión o una alteración genética, ¿no? Sé muy bien que en algún punto se hacen ciertas valoraciones en cierto periodo gestacional para identificar precisamente esto. Sí, efectivamente. Existe una serie de progresos en la medicina que es intentar obtener un diagnóstico correcto. Las malformaciones en el ser humano se considera ante bebés nacidos vivos que oscilan alrededor entre un 3 y un 6%, considerando todas las malformaciones posibles.
Así es que nuestra gran preocupación es tener la vigilancia de un desarrollo normal. Esa es nuestra gran preocupación. El ultrasonido como tal tiene muchas aplicaciones. Uno es detectar la presencia de embarazo dentro del útero. Dos, el número de gestaciones que está dentro del embarazo. Tres, la vitalidad. Cuatro, determinar el tiempo exacto que tiene un embarazo y la localización del mismo. Y desde luego, ya ante esta presencia, van a aparecer una serie de indicaciones ultrasonográficas a través de todo el embarazo. El primer ultrasonido que habitualmente los ginecólogos te indican es uno que es conocido actualmente como ultrasonido genético. En este ultrasonido genético, lo que nosotros hacemos es buscar una serie de signos ecográficos que pudieran, ante su presencia o ausencia, incrementar o disminuir el riesgo de que un embarazo sea portador de un síndrome genético o de una malformación cardíaca o de una malformación esquelética. Estos signos ecográficos habitualmente están basados sobre todo en largas series de estudios en donde existen áreas y lugares donde todo esto fue compilado y fue distribuido a nivel mundial para que sea utilizado. Hay signos ecográficos que son conocidos por las mamás hoy día como la presencia o ausencia del hueso nasal. ¿Tiene hueso nasal el bebé? ¿Está normal? Y otro signo importante es uno conocido por ellas como es la translucencia nucal. Este signo se busca básicamente en la región posterior del cuello, entre la piel y los músculos del cuello, y debe tener ciertas medidas. Medidas por arriba del promedio normal son consideradas anormales. Este signo es el más importante de todos. Existen otros donde revisamos unas venas que están dentro del abdomen que se llama conducto venoso, o revisamos la válvula derecha del corazón que se llama tricúspide, y una serie de signos secundarios. Pero indudablemente que la presencia de un incremento en la translucencia nucal se convierte en el signo más importante que nos puede llevar a la posibilidad de indicar estudios adicionales. Esto es, si la translucencia nucal está muy aumentada, probablemente sugeriríamos un estudio de los cromosomas del bebé. Y esto tendría que hacerse a través de dos formas. Uno es la absorción del líquido amniótico, y la segunda posibilidad es que se tomara una muestra de sangre venosa materna y esta fuera enviada a un centro de estudio muy especializado para poder determinar si existe o no alteraciones cromosómicas e incluso numerosas malformaciones genéticas. Y este estudio habitualmente se realiza, este estudio de ultrasonido, se realiza entre la semana 11 y la 13.6. ¿Por qué tan exacto? Porque esas como están difundidos los resultados a nivel mundial. Ciertamente, si estamos en la semana 14, el mismo valor tendría por un día o por 2 días. Pero se ha considerado este periodo entre la semana 11 y la semana 13.6 como el mejor momento para el estudio de la detección de incremento o disminución del riesgo de presentar anomalías cromosómicas o genéticas. Y en este mismo estudio también valoramos unas arterias que dan oxígeno a la placenta y cuyo desarrollo anormal puede conducir a la presentación de una entidad conocida por muchas embarazadas como preeclampsia o enfermedad hipertensiva del embarazo, que es una entidad pues realmente delicada en la cual habrá que tener mucha importancia, ya que es una de las principales causas de mortalidad materna y de prematurez fetal. Así es que estudiamos básicamente en este primer estudio el tiempo de embarazo, los factores de riesgo o los signos ecográficos que incrementen el riesgo de problemas cromosómicos y la posibilidad de incremento del riesgo de enfermedad hipertensiva del embarazo. Es lo que hacemos en este primer estudio. Entonces, para términos prácticos, una mujer acude inicialmente después de una prueba, va con su médico, le hacen un primer ultrasonido, si todo está bien, sigue adelante, y tener el tema de relación de que el primer ultrasonido que un médico radiólogo debería de hacer es el ultrasonido genético, que es entre la semana 11 y 13.6, 14 semanas máximo. También es muy evidente que conforme va avanzando el embarazo y vamos adentrándonos un poquito más, pues nos va a interesar mucho porque es algo que siempre pasa cuando se está haciendo el ultrasonido, que las mujeres
o la mayor parte de la población tiene un poquito de la fijación por los dedos, ¿no? Entonces siempre preguntan, ¿ya contó los dedos? ¿Ya contó los dedos de los pies? Y ya vio la carita, ya vio la boquita. Entonces, yo creo que sí siempre es importante como ampliar un poquito el panorama, porque la visión de un médico radiólogo ante un ultrasonido o ante la visión de un bebé, pues sí es importante los dedos, sí es importante la cara, pero yo creo que es una cosa más global, mucho más amplia, ¿no? Porque evidentemente pues se revisan todos los órganos, se revisa el cerebro, se revisa el corazón, se revisan todos los órganos que pues prácticamente podemos incluir una revisión que le llamamos pues estructural, ¿no? Evidentemente. Muchas veces igual los médicos obstetras o los ginecólogos están muy pendientes sobre el tema del líquido amniótico, la placenta, si el bebé realmente está creciendo bien. Y pues bueno, sí es importante comentar para que quede como un poco justificado cuántos ultrasonidos normalmente una mujer debe considerar o el médico ginecobstetra durante su desarrollo, o sea, el desarrollo del embarazo. ¿Cuánto sería lo ideal o cuáles son los tiempos ideales y por qué? Mira, realmente hoy día en la medicina moderna habitualmente indican 3 estudios en 3 momentos diferentes, un estudio en cada trimestre. El primer estudio del primer trimestre es el que acabo de comentar, que se llama ultrasonido genético. En este ultrasonido genético, además de los factores que yo ya he comentado, también empezamos el estudio de la anatomía precoz del bebé, de tal forma que malformaciones mayores pudieran ser observadas, como una escoliosis, como es la falta de la formación del cráneo o de un cerebro adecuado, la ausencia de extremidades, de tal forma que ese primer estudio nos va a dar el examen anatómico. Después de este estudio, que da una enorme información, sobreviene un estudio que llamamos estructural. Conforme van pasando las semanas, ese bebé que vimos a la semana 13 aproximadamente llega hasta la semana entre la 18 y la 22, sugiriéndose específicamente que fuera alrededor de la semana 21 a 22. ¿Por qué este momento? Porque en este momento las estructuras anatómicas que ya fueron formadas han adquirido un tamaño tal que son fácilmente estudiadas. Una de las malformaciones que más nos preocupa por su dificultad para hacer el diagnóstico son las malformaciones cardíacas. Estas malformaciones pueden ser ampliamente estudiadas en este periodo. No solamente vemos con gran detalle el tamaño y la situación del corazón, sino vemos con gran detalle el tamaño de los ventrículos, de las aurículas, de las válvulas intracardíacas, de los tractos de salida, de las grandes arterias que están en el corazón, y desde luego no solamente la anatomía del corazón, la anatomía de la cara, la anatomía del cerebro, del sistema musculoesquelético, del sistema urinario. Vemos la movilidad del bebé, vemos la cantidad de líquido y la implantación de la placenta. Existe una enorme información que obtenemos en este segundo estudio que se llama asimismo estructural, porque se estudia la estructura anatómica del bebé. ¿Qué pasó con aquellos signos que yo comenté que podían ayudarnos a establecer el diagnóstico de alteraciones sindrómicas? Pues ya no tiene ese valor que vimos al principio, sino pudiera yo ver un bebé con síndrome de Down en el segundo estudio y yo no poder determinar que existe una alteración, a menos que exista una malformación que se asocie con frecuencia a esta alteración. Y por último, te he de comentar que el tercer estudio que pedimos o que se pide con frecuencia es el estudio del tercer trimestre. Este estudio habitualmente se sugiere que se haga entre la semana 32 a 36, con un promedio de la semana 34. Este estudio recibe el nombre de estudio de bienestar fetal. En este estudio ya hemos determinado, primero, que no hay alteraciones sindrómicas. Segundo, hemos determinado su desarrollo adecuado anatómico. Y en el tercer estudio vamos a determinar que su crecimiento sea adecuado. Existe una serie de entidades realmente preocupantes como son la restricción del crecimiento fetal, que puede ser temprano y dar manifestaciones muy importantes entre la semana 26 y la 30, pero no es tan frecuente. A cambio, vas a encontrar que existen alteraciones que se llaman restricción del crecimiento fetal tardío, que incluso pueden llevar a la pérdida de un embarazo sin que alguien se dé cuenta. Por ello es muy importante este estudio, uno,
para determinar que el tiempo de embarazo que muestre el tamaño del bebé corresponda al cual estamos esperando. 2, que el peso que tiene el bebé en ese momento sea el que estamos esperando y vaya acorde a la evolución del embarazo. 3, que la posición del bebé sea la adecuada, que la posición del cordón umbilical y que la situación libre sea la adecuada. Y por último, el proceso de maduración de la placenta le permita llegar a la paciente a un feliz término de su embarazo. Esto se realiza en este tercer estudio que se llama de bienestar fetal precisamente. Y eso es importante porque muchas veces la evaluación que a veces se hace de forma común o en la mayor parte de los centros, muchas veces se dedican exclusivamente a revisar nada más el crecimiento a un grosso modo por medición, con una valoración generalmente objetiva o subjetiva del líquido amniótico. ¿Y qué es lo que realmente marca la diferencia para decir cuando hay un problema en un bebé que está a término, para detectar si tiene un problema, pues obviamente fuera del bajo peso que pudiera tener o del crecimiento? ¿Y cuáles son los signos en los cuales nosotros podemos decir, bueno, qué es lo que hay que estar pendientes para detectar que un bebé está sufriendo o pudiera tener un tema, pues obviamente, de un deceso? Sí, indudablemente que las manifestaciones clínicas, como en toda patología, son muy importantes. La mamá tiene una percepción de los movimientos fetales en ritmo, frecuencia y el momento que más los percibe, que es en la noche, no porque se mueva más en la noche, sino que ella está en calma y le permite percibir estos movimientos. La disminución progresiva de estos movimientos, el estado llamativo en el cual se disminuyen estos movimientos, tienen que hacer a la paciente acudir al doctor y con ello pedir un estudio de bienestar fetal. En este estudio de bienestar fetal, nosotros además revisamos el momento, el estatus de oxigenación que se está produciendo de la placenta al bebé mediante el examen de las arterias umbilicales. Y además revisamos el estatus de oxigenación del cerebro a través del examen de la arteria cerebral media. Son dos factores sumamente importantes para determinar que el bebé tiene un estado de oxigenación normal o, por el contrario, tiene un estado de oxigenación anormal. Al mismo tiempo, podemos cuantificar la cantidad de líquido amniótico y si no existe alguna complicación con respecto al líquido, como es la ruptura prematura de las membranas, que aparentemente ha pasado imperceptible o sencillamente que el bebé ha dejado de crecer. Se vuelven momentos sumamente importantes y con ellos son los signos de alarma para que la mamá acuda con el doctor. Para una revisión. Y pues bueno, prácticamente siempre fuera del término, pues obviamente científico o médico, donde uno se preocupa por el bienestar, el crecimiento, el desarrollo de los órganos y todo esto, siempre viene la parte que yo le llamo artística, ¿no? Que es la parte donde de alguna manera la evolución de la tecnología de los ultrasonidos ha hecho que pues, nosotros cada vez podamos ver un poquito más en cuestión de reconstrucciones y siempre se habla de las dimensiones, ¿no? Del ultrasonido y yo creo que es una percepción que la mayor parte de la gente tiene y qué es lo más nuevo o de alguna manera qué es lo que se propone o qué es lo que normalmente se hace y qué funciones tiene o si solamente es para poder visualizar y generar una expectativa de si se parece al abuelito, se parece a la mamá o se parece al papá. O bueno, pues a veces, muchas veces chispas, sacó tu nariz. O sea, al final de cuentas también se vuelve un tema de expectativa, ¿no? Entonces, relacionado a este tema de las dimensiones del ultrasonido, ¿cómo está progresando este tema? Bueno, realmente hay que ir un poquito atrás. Realmente el ultrasonido aparece en el planeta en 1958 mediante un trabajo presentado por un médico de nombre John Donald. Él hace la utilización de una energía mecánica que es sonido hacia el cuerpo humano. Recordemos que el ultrasonido se inicia realmente de la transmisión de ondas mecánicas hacia el líquido. Esto es llamado el sonar, donde enviaban ondas mecánicas. Como un submarino. Como el submarino o el barco. Hay unos barcos que tienen sonar para saber la profundidad a la cual está el piso marino o si hay movimiento como bancos de pescados. Y como esto está transmitido y se transmite muy bien por el líquido, alguien pensó que el bebé estaba en un medio acuoso, que era el líquido amniótico, y que probablemente el sonido también viajara muy bien hacia allá. Así que se empezó a utilizar este método que se llama ultrasonido hacia el cuerpo humano. Esto avanzó muy rápidamente desde 1958
los primeros congresos en el 60 que aparecieron. Pero fue progresando cada vez más, las imágenes estáticas se volvieron con movimiento, y en un momento dado, por ahí de 1992, estando en un congreso, yo vi la presentación de las primeras imágenes tridimensionales de la cara de un bebé. Nos pareció extraordinario poder ver la superficie de la cara. Y después de esto empezaron a aparecer otra serie de equipos que podían tener secuencias de volúmenes de la cara en forma continua. Esto estableció un estado de tiempo real en el momento del examen volumétrico. Y cada vez los equipos podían reconstruir volúmenes a una mayor velocidad. De tal forma que aquellas primeras imágenes que nosotros en Mérida empezamos a obtener, en las cuales el bebé se movía como en cámara lenta, hoy día la capacidad que tienen los equipos para tener imágenes volumétricas de la superficie de cualquier parte del cuerpo de un feto son extraordinarias. Vemos claro la cara, pero vemos también los pies, las manos, pero sobre todo nos permite en algunas ocasiones desafortunadas, como la formación inadecuada del labio superior de la cara, como pudiera ser un labio leporino o una fisura labial, nos permite demostrar para que los papás pues estén enterados. Problemas como la columna vertebral o la falta de cierre, que es conocido como espina bífida o meningocele, nos permite una mejor demostración. La medicina avanzó demasiado rápido. Y para hacer más rápido el comentario de cómo son las imágenes volumétricas, decidimos ponerle imágenes en 3D o en tercera dimensión. Y con el advenimiento de estas imágenes en secuencia rápida en tiempo real, para no ponerle el título de imágenes volumétricas secuenciales, decidimos ponerle 4D. En nuestro universo solo existen 3 dimensiones, largo, ancho y grosor. Pero como se obtenían imágenes secuenciales en tiempo real, decidimos ponerles en 4D. Y así son conocidas popularmente. Y muchas veces ahorita se ha surgido el tema de si hay un 5D o si realmente no lo es. Entonces a veces genera un poco de estantea a la gente de si realmente existe y hasta qué dimensión vamos a llegar y qué vamos a ver. Y a veces entra la expectativa de voy a ver de qué color son los ojos o la cara o no sé, el pelo. Y la gente pues le da vueltas y a veces pues la expectativa es mucho mayor que la realidad. Entonces, mira, la verdad es que el ultrasonido tridimensional tiene un futuro cada vez más extraordinario. La posibilidad de hacer 3D de corazón fetal nos va a permitir estudiar malformaciones mucho más complejas. Otras áreas tridimensionales dentro del cuerpo humano, como la vesícula, la vejiga, tienen un futuro muy prometedor. Como bien dices, ver la superficie, el rostro del bebé, produce desde ternura a los padres y a los familiares, también produce mucha tranquilidad, que es demasiado importante en un embarazo, tener la tranquilidad de que tiene una evolución satisfactoria. En base a eso, los constructores de equipos decidieron darle a esta superficie del bebé una apariencia más natural y cambiaron del color sepia o el color gris a un color más rosado, como pudiera ser la superficie normal de un bebé. Este software, este programa que tienen algunos equipos donde la piel del bebé aparenta ser más natural, fue conocido entonces como 5D y que corresponde exclusivamente a un programa de computación, pero no a otra cosa. Mira, yo creo que las expectativas son muy buenas para los papás en el aspecto de que hoy día, en la medicina actual, en nuestra ciudad, en nuestro estado, existen numerosos lugares, numerosos gabinetes que hacen trabajos extraordinariamente serios acerca de la evolución y la apreciación en el desarrollo de un bebé. Creo que pueden acudir a numerosos lugares donde ellos pueden obtener información médica de mucho valor para conocer la evolución normal de un bebé. Estoy consciente que no todo lo podemos ver. Existen malformaciones que por su pequeñez o por su situación pudieran pasar inadvertidas. Pero generalmente con esos 3 estudios habitualmente pueden ser localizadas hasta en un 70% de todas las alteraciones
anatómicas y funcionales que puede presentar un O embarazo. sea, principalmente cosas estructurales, ¿no? Que a veces lo que uno a veces intenta establecer de formación, ¿no? A grosso modo en los sistemas. Y pues obviamente queda corto en cuestiones como, no sé, a mí he visto que alguna vez preguntan, ¿se puede ver el autismo? ¿Se puede ver o puede predecir ciertas cuestiones cognitivas o cuestiones neuronales? Pues hasta el día de hoy no se ha podido hacer y yo creo que en algún futuro cercano o mediano plazo, yo creo que las pruebas, sobre todo las pruebas sanguíneas o la detección de ciertas cuestiones en los cromosomas, pues permitirán avanzando un poquito más, sobre todo a la hora de detectar ciertas proteínas o ciertas sustancias que a veces pues, pueden dar un indicador hacia cierta patología o cierta enfermedad. Tienes toda la razón. Sí, realmente la detección, la posibilidad ya de estudiar los cromosomas del bebé antes de que nazca, ya sea mediante una prueba sanguínea materna, ha llevado aún el estudio de numerosos genes. Y muchas de las alteraciones enzimáticas o funcionales pudieran estar relacionadas con problemas genéticos y en ese momento se irán detectando. Pero aún más, el futuro nos dice que a lo mejor pudiera haber ingeniería genética y pudieran arreglarse los problemas genéticos previo al nacimiento o después del nacimiento de un individuo. Es una cosa que probablemente suceda dentro de unos 100 años, 75 O años, menos. o tal vez menos. Menos, porque Tal si vez. cuentas la evolución de los estudios de ultrasonido de los 60 a los 2020 y tantos, Sí, tiene pues 70 años sobre el ha planeta. ya avanzado a una velocidad impresionante, o sea, ya casi a nivel de verlo en un dispositivo de celular. Y pues bueno, fuera del tema esto de la exposición, de los momentos del embarazo y las expectativas y los riesgos que a veces conlleva, pues muchas veces hay ciertos mitos que la gente a veces comenta y pues siempre es interesante o siempre es un poquito a veces chistoso, ¿no? Escuchar pues los comentarios que se dicen de los unos a los otros y siempre genera cierta como pues duda si es algo real o si es como una cuestión cultural. Y muchas veces yo he escuchado que a veces las personas dicen, no tienes agruras porque el bebé tiene mucho cabello, ¿no? Y a veces tiene, no sé, 6 semanas. No sé, a veces es muy común decir, no, la forma de la panza, que si es puntiaguda, que si la forma de la panza es redondita. Y pues a veces este tipo de cuestiones a veces la gente le da vueltas y pues crece con el, me lo dijo mi abuelita, o me lo dijo mi abuelito, o me lo dijo mi chichi, o entonces son cuestiones pues que de alguna manera no sé cómo los veas tú en cuestión de la realidad, ¿no? O sea, esto es algo real o es algo que, o de hecho algunas veces han preguntado, doctor, y en este momento del embarazo, ¿me pueden sobar? Entonces, el tema de sobar es un término que pues creo que antes se hacía y mucha gente pues en algunos poblados o en algunas regiones por costumbre pues, posicionar al bebé o por simplemente costumbre se sigue haciendo. Entonces, pues de alguna manera pues son cosas que existen, ¿no? Y se siguen dando y yo creo que va a tardar todavía un poquito para que deje de escuchar uno eso, ¿no? Ciertamente, conocido como los mitos del embarazo. Durante muchísimos años no hubo una explicación del por qué pasaban las cosas. No sabíamos por qué. Había que dar algún tipo de explicación. Por ejemplo, ¿por qué se enfermó una persona y por qué está tan grave y por qué tiene calentura? Y se utilizaba el término de los demonios o el mal de tal cosa ha invadido su cuerpo y esto lo tiene enfermo, porque no teníamos forma de explicar las cosas. Y así sucedía también en el embarazo. ¿Por qué tengo agruras? Bueno, probablemente porque está saliendo el cabello del bebé. Y ciertamente estas agruras habitualmente son mucho más llamativas o se hacen más llamativas a partir del sexto mes del embarazo. El momento donde el útero alcanza una altura tal que horizontaliza el estómago. Y eso hace que permanezca más tiempo el alimento en el estómago de la mamá y dé acidez. Coincidentemente, en ese momento, entre la semana 26 o 28, empieza a salir el cabello con mayor cantidad en el bebé. Ciertamente no tiene relación la salida del cabello con las agruras, sino tiene relación con la altura del útero y la horizontalización del estómago. Algunas otras cosas que son sumamente interesantes, como tú bien dices, como ¿puede el ultrasonido causar ceguera en el bebé? ¿Puede causarle un problema en la audición? ¿Puede producir reflujo gastroesofágico?
Te comento que en el inicio del ultrasonido, por ahí del año 2000, aproximadamente se hicieron numerosos estudios tratando de identificar si pudiera existir algún daño físico en los embarazos o en las mamás o en el personal ocupado en hacer este tipo de acciones. Nunca se demostró nada. El ultrasonido habitualmente tiene dos grandes divisiones: el ultrasonido médico de diagnóstico, que es el que hacemos, y el ultrasonido terapéutico, aquel ultrasonido donde algunas personas van a un departamento de fisioterapia donde se utiliza un ultrasonido a una frecuencia muchísimo más alta para producir calor sobre la grasa o cavitación sobre la grasa. Son áreas donde los ultrasonidos son totalmente diferentes y por lo tanto el ultrasonido que utilizamos, el ultrasonido médico, no produce ningún daño físico. Mira, hay un mito interesantísimo como es una preocupación de la mamá como: ¿puedo dormir boca abajo? ¿Puedo dormir boca arriba? ¿Tengo que dormir sobre el lado izquierdo o sobre el lado derecho para no comprimir la aorta y que esto disminuya la vascularidad y la oxigenación de mi bebé? ¿O puedo comprimir la vena cava y esto hace que mi retorno venoso no sea adecuado? ¿O puedo dormir boca arriba? ¿Y si duermo boca arriba y me mareo? ¿Y si siento que se me está bajando la presión? ¿O si duermo boca abajo, comprimo al bebé? Hay un dicho que es extraordinariamente bueno, como es: el cuerpo avisa. El cuerpo avisará en qué momento, por el tamaño del abdomen, la mamá ya no podrá dormir boca abajo. En el momento en que le falta la respiración por el incremento del volumen abdominal, no podrá estar boca arriba totalmente y tendrá que acostarse de lado. Y tendrá también que descansar del lado izquierdo o derecho sin que esto produzca una afección sobre su embarazo. Es un mito conocido y se ha llevado a través de los años. También tiene razón el mito del abdomen puntiagudo, el abdomen redondo, si es varón o si es niña, corresponde más a un mito y a la estructura anatómica de cada mamá. ¿Puedo comer algunos alimentos que sean dañinos o que no sean dañinos para mi embarazo? Existen algunos alimentos. Generalmente se sugiere siempre comer cosas naturales y no cosas procesadas. No alimentos procesados que tienen varios meses, pero las frutas, las verduras y los alimentos realizados o preparados al mejor día son el mejor alimento. Disminuir los carbohidratos y evitar el famoso dicho de: come por los dos, come para ti y para tu nene, que solamente va a hacer que incremente. Uno debe de comer lo que realmente come todos los días, cuidando los ingresos de sal y de carbohidratos para que la evolución del embarazo, y desde luego acompañado con actividad física. Mira, hay un mito también interesantísimo. ¿Me puedo pintar el pelo? ¿Me puedo pintar las uñas? Mira, estos elementos tienen amoníaco, pero no se absorben no se absorben en forma significativa a través de la piel. Pueden producir una reacción como la presencia de algún elemento que produzca hipersensibilidad, pero no se absorben. De tal forma que una mamá puede permanecer bella, pintarse su cabello y pintarse sus uñas sin que esto represente ningún problema. Un gran temor. Y por último te voy a comentar un mito que también es extraordinariamente importante para la pareja, que es la posibilidad de tener relaciones sexuales sí o no en el embarazo. A menos que el ginecólogo determine por la presencia de hemorragia o de incompetencia del cuello, o que exista una base médica donde el doctor, el ginecólogo o el médico encargado del embarazo diga: está prohibido tener relaciones sexuales, la pareja en lo general puede tener relaciones durante todo el embarazo y desde luego un poco limitada conforme vaya creciendo el tamaño y el volumen del abdomen de la mamá, pero no hay contraindicaciones para suspender o no ese tipo de actividades en la pareja. Son mitos importantes, pero que muchas veces uno, ante la explicación, ante falta de un conocimiento médico, pues le da una explicación que uno ha escuchado a través de los años y la da como válida porque esa es la que ha estado en el presente. Al final, a la vez de repetir muchas veces una mentira, pues se vuelve una verdad. O que no tiene una explicación. Claro. No tiene una explicación médica y entonces como no tiene explicación, pues es el espíritu del mal que invadió el cuerpo. Sí, de hecho hay otro de los mitos muy conocidos, es si sales a ver la luna y estás embarazada, te puede salir un chivaluna, un chivazul, un chivasol.
Que al final de cuentas mucha gente pues se ha quedado con esa teoría y lo cree fervientemente y pues habría que hacer un estudio porque las cuestiones a veces astrológicas dicen que también nos marcan en la vida, pero pues evidentemente es un tema de mito. Claro. Yo creo que es un tema del mito. Comenzamos la conversación hablando de que los 3 primeros meses iban a servir para la formación total del bebé y que ya no podemos modificar eso. Después del tercer mes formado el bebé, ya no hay forma de modificar esto. Es algo que ya trae, Ya trae. porque era su marca. No, no fue la luna ni fue el sol. Aunque uno quiera que sea la luna y el sol. Y pues bueno, es muy interesante cómo se va abordando estas expectativas, estas emociones y estos miedos que hemos platicado. Y quisiera yo darle un giro o un toque un poquito ya más, ahora sí que dramático, en el aspecto de que, bueno, pues la inteligencia artificial, la tecnología nos está ahora sí que arrebatando y muchas veces, a veces la tecnología no respeta la ética y la ética se vuelve un tema a veces incómodo para la ciencia, pero la ciencia no tiene topes, o sea, la ciencia tiene que seguir. Y pues bueno, actualmente existen cuestiones como poder tener, pues ya, incrementar la capacidad de que una mujer se pueda embarazar, inclusive una mujer que no tenga útero y tenga ovarios, pudiera en algún momento tener algún tipo de obtención de los óvulos con la fertilización espermatozoide y ese embrión que se forme, poderle una madre subrogada, ya con una cuestión ya muy metódica con los elementos así que legales para poder realizar esto. Y muchas cosas como son ya las inseminaciones in vitro, pues donde uno intenta pues generar estos embriones y poderlo pues depositar en la mamá, que pues ha tenido dificultad. Muchos de estos temas yo creo que han progresado increíblemente y la capacidad de poderse embarazar ya es muchísimo, muy alta. Y bueno, al final de cuentas, hay muchos, ahora sí que teorías, programas, libros, o sea, ahora sí que como la ciencia ficción que a veces se desarrolla en un libro y a veces el libro y la ficción empieza a hacerse realidad, ¿no? Y pues muchas de estas cuestiones han estado muy a la par de la cuestión de la ingeniería, no sé, genética, que es lo que platicamos. En algunas ocasiones se ha platicado si existiera la posibilidad de que algún tipo de desarrollo humano o algún tipo de embrión pudiera desarrollarse, pues no propiamente en un vientre materno, pero sí en un tipo de aparato especializado. Y de hecho, por ahí leí que una empresa está trabajando en el tema para poder generar algunas incubadoras artificiales y de una manera la mujer pudiera tomar ese embrión subrogado, pero en una máquina. Y con este tema de la inteligencia artificial, pues la verdad que todo nos trae un poquito ahora sí que sin freno y pues creo que tenemos que empezar a pensar que esto es algo que pudiera presentarse más adelante y pudiera volverse nuestra nueva normalidad. O sea, al final de cuentas la humanidad está cambiando tanto y pues bueno, no sé cómo tú puedas ver este tema de la ingeniería genética y el tema de los embriones, las células madres, el poder capturar un embrión y utilizar nada más ciertos órganos y poderlos depositar en otro ser humano que necesita un órgano. O sea, digo, es una locura, ¿no? Pero es algo real. Y muy delicado. Y muy delicado porque allá entran conceptos religiosos, entran conceptos de la humanidad y el concepto de la ética, que son sumamente importantes. No solamente es hacer las cosas, sino la ética, la forma de comportarse honestamente ante ciertas situaciones y conocer nuestros propios límites. Siempre estamos buscando la forma de sanar a nuestros congéneres, de ayudarlos, de sanarlos. Y a veces, por ejemplo, alguien pudiera tener un hígado enfermo o los riñones enfermos y tratar de conseguir un órgano que lo sustituya se vuelve sencillamente a veces imposible. Tienes razón cuando hablas en un momento de un futuro y de la inteligencia artificial acerca de qué es lo que va a suceder. Se ha tratado de hacer muchas cosas. Mira, hay un concepto actual que todavía no manejamos con gran facilidad, como es, doctor, ¿usted me aconseja que yo guarde la sangre del cordón umbilical para una posible necesidad de alguna enfermedad de mi hijo o de alguno de sus hermanos, ya que me han comentado que en esta sangre se encuentran células madres que tuvieran la posibilidad o la potencialidad de curar alguna enfermedad? Mira, no ha habido gran avance sobre eso.
ha habido intentos de obtener células madre. Las células madre son aquellas células que tienen la capacidad de formar diversos linajes. Existen otras células que se llaman totipotenciales, que son las primeras 8 células que se obtienen en el embarazo y que teóricamente, si tú separaras las 8 células en ambientes diferentes, tendrías 8 hermanos exactamente iguales. Digo, ahí entra igual el tema de la clonación, que pues ahorita es un tema que está en animales y pues no sé si sea en algún momento posible que se pueda clonar un ser humano. Está totalmente prohibido por la ética mundial tocar embriones para modificarlos y hacer una persona exactamente igual a otra. Esto es la clonación propiamente. Sí, no, y aparte disminuiría mucho el tema de la diversidad de las uniones entre seres humanos, que es lo que permite afrontar enfermedades, ¿no? Sobre todo ahorita que están el tema de las enfermedades, a todo lo que da. Así es. La verdad es que en esta cuestión de la clonación, lo que se intentó en un principio hacer es obtener de una misma persona células que tuvieran nuestra misma información, pero que estuvieran detenidas en el periodo de la pluripotencialidad, que tuvieran la posibilidad de hacer diversos linajes. La verdad es que los últimos estudios reportados en forma permitida por un gobierno fue alrededor del 2005. Y después de esto, ante el fracaso obtenido para poder preservar las células madres, fue totalmente prohibido en el mundo. De tal forma que la clonación humana como tal, por cuestiones de ética, no está permitida en este planeta. Pero puede suceder lo que tú dices, de repente que existan algunas máquinas que puedan llevar una especie de incubadoras a aquellas mamás que no pueden tener bebés, pero creo en lo personal que existen muchas otras posibilidades hoy día, como es el trasplante de útero, la posibilidad también de tener un útero subrogado mediante ciertas regulaciones legales para obtener esto. Creo que jugar a ser Dios y modificar las características del ser humano puede volverse demasiado peligroso para nuestra raza. Y hasta donde nuestra ética lo permite, no creemos que valga mucho la pena incursionar en ese sentido. Pues bueno, son temas súper interesantes y bueno, de alguna manera, pues yo creo que el tiempo nos dirá qué va a suceder y de alguna manera, pues tenemos que estar preparados y conscientes que las reglas, pues a veces cambian, ¿no? Ya ves que nos quedamos encerrados como 2 años y fracción y pues de alguna manera pues tenemos que pues, prepararnos para todo esto, ¿no? Y pues bueno, todos estos temas muy interesantes en cuestión del desarrollo del embarazo, las expectativas, las realidades, los mitos pues, que hemos platicado ahora, esperamos que les sirva a la audiencia y pues de alguna manera pues puedan entender cómo es este proceso fisiológico tan emocionante que es la formación de un bebé y evidentemente pues las expectativas relacionadas a qué tipos de estudios realizar, en qué momento pues, y en qué punto pues nosotros podemos pensar cuándo detectar ciertas cuestiones y cuándo no. Y por la verdad es que es un gusto pues haber platicado de este tema del embarazo que pues obviamente nos fascina a los dos y pues poderte tenerte aquí en este segundo podcast. Muchas gracias. Y pues Gracias. No sé si hay algún mensaje a la audiencia relacionado con el embarazo. Pues la verdad es que el mensaje siempre es el mismo. La verdad, tratar de llevar con la mayor tranquilidad y recordar que el embarazo no es un estado especial, es un estado natural de la mujer que debe llevar ciertos cuidados con su médico y tratar de llevar esto con gran felicidad. La felicidad les va a llevar a la tranquilidad y desde luego al desarrollo normal de su futuro bebé. Pues muchas gracias, hijo. Pues Gracias mucho por gusto y nos invitarme. vemos en la siguiente emisión de estos podcasts. Hasta luego.